Ávila, y por habernos ayudado con la entrada pues, a financiar. Bien, yo voy a ser muy breve, voy a hacer una breve entrada y luego ya iré presentando a los oradores. Desde nuestra fundación, Somatem siempre ha ido celebrando de formas diversas el 12 de octubre. Pero a mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre esta fiesta, ¿no? Porque el 12 de octubre, efectivamente, es la fiesta nacional de España, pero es una fiesta nacional muy peculiar, porque la mayoría de las fiestas nacionales coinciden o bien con la fecha de la fundación de una nación, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Que celebra el 4 de julio, el día de la independencia, o bien, como el caso de Francia, donde se celebra no el origen de la nación, pero sí su entrada en la modernidad, ¿no? Que sería, pues, la toma de la Bastilla. Pero el caso de España es peculiar, porque en el año 1492, cuando Colón, bueno, él pensaba que había llegado a Asia, pero no, había América, España ya existía. España ya existía. Aunque los que dicen que no existía ni antes, ¿no? Pero claro, la primera isla que llega le llaman la española. Y luego se crea el virreinato de la Nueva España, porque dice que había una España vieja o antigua, que sería la España peninsular. Y aunque la palabra no tenga buena prensa, el 12 de octubre celebramos el nacimiento del imperio. El 12 de octubre celebramos el nacimiento del imperio. Y nosotros no nos da ningún complejo decir esto, sino que lo decimos en voz alta y clara. Y nosotros celebramos el 12 de octubre porque somos hispanistas. Y una pequeña aclaración. Ser hispanista no es ser nacionalista español, porque el nacionalismo español, desde la revuelta protonacionalista de los comuneros hasta el nacionalismo liberal del siglo XIX, se avergonzaba de lo que España había hecho, porque pensaba, por razón o sin ella, que tanto la empresa americana como la presencia de España en Europa, después hablaré un poco de esto, había sido algo que nos había arruinado y que había ido contra nuestros intereses nacionales. Y claro, no estamos por eso. Nosotros somos hispanistas y por eso celebramos el 12 de octubre. Porque España nace por los Reyes Católicos mucho antes de que en Europa se forme la modernidad. Y por eso tiene unas características distintas de otras naciones. Es decir, no es lo mismo en Italia, que se unifica en el siglo XIX bajo la égida del liberalismo radical de Garibaldi, o de Alemania, que se unifica a través de la teoría del Volkswagen y del militarismo prusiano. Eso le da unas características distintas de otras naciones. Pero no es solamente que España se formara antes de que apareciera la modernidad, es que en realidad el continuador de los Reyes Católicos, que fue su nieto, Carlos I de España, y V, no emperador de Alemania, porque Alemania no existía, emperador del Sacro Imperio, emperador de Austria, lucharon durante 2 siglos contra la modernidad naciente, en forma primero de protestantismo, de estados nacionales, etc. Evidentemente, España luchó y fue derrotada, esto es verdad. El famoso pacto de Westfalia lo que hacía era, ponía sobre el papel, ¿no?, el triunfo de esta Europa moderna. Bueno, la Europa moderna tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero no olvidemos que, como consecuencia de la fragmentación y del nacionalismo, hubieron allí dos guerras mundiales. Y después de la Segunda Guerra Mundial, media Europa quedó bajo la égida de Estados Unidos y la otra media quedó bajo la égida de la URSS. Y cuando se hunde la URSS, entramos ya en la posmodernidad. Y la posmodernidad en Europa se llama Unión Europea. Y la Unión Europea es un lodazal, es un sentido de porquería. La Unión Europea es un conjunto de señores, y no solo la señora, hay una que manda mucho por allí, que se avergüenzan de las propias raíces de Europa, que quieren convertir a Europa en un no lugar. Que, bueno, y aquí todo es historia climática, y todo es doctrina dual, han abierto las fronteras, están arruinando al campesinado porque quieren acabar con él. Y, bueno, está muy claro, y ahora encima, para intentar, bueno, en fin, salir de esta crisis profunda, porque además pintan cada vez menos en el mundo. Ya hemos visto las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia. La Unión Europea no ha pintado nada, y en lo de Palestina tampoco ha pintado nada, es decir, cada día pintan menos, ¿no? El enemigo de la Europa auténtica no es Rusia, es la Unión Europea. No es Putin, es Van der Leyen. Bueno, pues entonces, ante esta situación, podemos afirmar
que quizá teníamos razón. Y en el mundo multipolar que se está formando, a lo mejor hay un futuro para la hispanidad. Digo a lo mejor porque las cosas nunca se saben. En cualquier caso, en este sentido, creo que nuestra posición está muy clara. Nosotros no compartimos las ideas de estos que decían como el joven Ortega y Gasset, pues cambió. España es el problema, Europa la solución. No. España puede ser un problema, pero desde luego la solución no vendrá de la Unión Europea, porque ya hemos visto de lo que son capaces. Y nada más. Gracias por vuestra atención. Y ahora voy a presentar al primero de los oradores que no necesita presentación, que es el padre Custodio. ¿Qué voy a decir? Es decir, dicen que lo van a juzgar por un delito de odio. Ya me ha juzgado. Perdón, ya se han juzgado, lo que falta es la sentencia. El único odio es el que supura esta impresentable que se hace llamar fiscal, y que, a ver, pensad una cosa, están muy nerviosos. Cada vez hay más gente que ya no se cree sus patrañas. Y cuando el poder se pone nervioso, la represión está a la orden del día. Y el caso del padre es un caso, y van a haber más, y van a seguir habiendo muchos más. Pero es buena señal, es decir, que están muy nerviosos, es decir, que las cosas no les van muy bien. Y yo, sin más, paso la palabra al padre Custodio para que le pida un fuerte aplauso. Soy yo el que tendría que aplaudir a tantos y tantos que, como vosotros, habéis estado a mi lado, habéis elevado las plegarias al cielo, para que me sintiera acompañado en este momento tan difícil, pero estuve, ¿no? Porque vino mucha gente al juicio en Málaga. Pero bueno, la oración del pueblo cristiano, pues es la que se llega al cielo por manos de aquel ángel, ¿no? Que tenía un incensario de oro con las plegarias del pueblo santo que presentaba ante el trono de Dios. Pues pienso que esa oración ha llegado, ¿no? Y que el Señor, no por mis méritos, sino porque me ama a mí y os ama a vosotros, pues tendrá misericordia. Y de una manera o de otra, pase lo que pase, al final se hace la voluntad de Dios y el que triunfa es Él. Como la última palabra la tuvo Jesucristo y no Poncio Pilato y Caifás, pues la última palabra la tendrá el Señor y no todos los fiscales de odio del mundo. Bueno, pues una vez dicho esto, yo quería dirigirme a vosotros como hermanos en la fe, como hijos de España, como amigos de la verdad y defensores de la tradición que nos han transmitido nuestros padres. Hoy, en esta víspera de la jornada gloriosa del 12 de octubre, queremos proclamar sin complejos el sentido de la hispanidad, el sentido profundo. La hispanidad no es una efemérides vacía, no es una confesión, ni mucho menos de la corrección política, sino que es un acto de afirmación espiritual, histórica y moral. Porque la hispanidad no es una nostalgia, es una misión, una tarea. No es un recuerdo, sino una llama que sigue ardiendo. Porque la hispanidad, como bien ha dicho José, la hispanidad nació en el corazón de la Iglesia. Cuando Isabel la Católica, movida por la fe, impulsó la empresa de evangelizar el Nuevo Mundo. Y no fue una conquista al estilo de los antiguos imperios paganos. Fue una cruzada que llevó el Evangelio, el bautismo, la lengua, la cultura y la dignidad a los pueblos que vivían bajo el yugo del sacrificio humano y de la idolatría. ¿Fue perfecta la evangelización de América, la conquista de América? No fue perfecta. Pero fue infinitamente más humana que las colonizaciones posteriores, la inglesa, la belga, la francesa, que solo llevaron esclavitud y saqueo. Vete al ejemplo más desgarrador, Haití, excolonia francesa, que es el país más pobre y desgarrado del mundo. Es la herencia que les ha dejado la France, la misma que les dejó a las colonias africanas, gracias a cuya explotación inmisericordia Francia vivió durante muchos años por encima de sus posibilidades. La hispanidad es, pues, fruto de la unión entre la cruz y la espada, entre el altar y el coraje. Es el legado de misioneros como Fray Junípero Serra, Bartolomé de las Casas, San Pedro Claver y tantos otros que defendieron
los derechos de los indios delante de sus explotadores. Y defendiendo Cuba, el último bastión, San Antonio María Claret, que fue especialmente perseguido por los negreros catalanes que trajeron sus fortunas aquí y montaron sus empresas y sus grandes casas modernistas. La hispanidad es el eco de las catedrales levantadas en medio de la selva, de las universidades fundadas muchas veces antes que las capitales europeas. La hispanidad es el eco de los códices, los cantos, las procesiones, la Virgen de Guadalupe, los rosarios que tejieron una civilización cristiana en tierras lejanas. Pero hoy el legado de la hispanidad está siendo atacado. Lo atacan desde las tribunas del odio, está así. Desde las fiscalías que espían nuestra libertad. Ese legado es perseguido desde las aulas del resentimiento, desde los púlpitos del progresismo, porque nos quieren avergonzar de nuestra historia. Nos quieren hacer pedir perdón por haber llevado la luz a las tinieblas. Nos quieren hacer renunciar a nuestra identidad, a nuestra lengua, a nuestra fe. No debemos permitirlo. Me decía un director espiritual, arrepiéntete de tus pecados, pero nunca de lo que has hecho bien. La hispanidad es más que España. La hispanidad es más que América. Es una comunión de almas que comparten una raíz cristiana, una lengua que alaba al Padre, en el que nos hermanamos con Jesucristo, todos los seres humanos. Una historia que nos une en la lucha contra el nihilismo, la herejía, el marxismo, el globalismo y también la cultura de la muerte. La hispanidad es una trinchera espiritual frente al relativismo que corre Europa. Es una esperanza para los pueblos que aún rezan, que aún celebran a la Virgen Santísima, que aún adoran a Cristo Rey. Y por eso hoy, desde esta tierra catalana, que también es hispánica, que también es mariana, que también es parte de esa gran empresa espiritual, levantamos nuestra voz, no para intimidar, sino para testimoniar. Levantamos nuestra voz no para dividir, sino para unir en la verdad. No para mirar atrás con rencor, sino para mirar adelante con fe y confianza. La hispanidad es la respuesta al vacío existencial de Occidente. Es la alternativa al suicidio cultural de Europa. Es el antídoto contra el separatismo, el indigenismo, el feminismo radical y todas las ideologías que niegan la misma naturaleza humana y la ley de Dios. La hispanidad es el grito de los que aún creen en la familia, formada por el hombre y la mujer. Es el grito de los que aún creen en la patria y en nuestra multisecular tradición. Por eso, queridos amigos, celebremos la hispanidad con orgullo, con procesiones, con misas, con cantos, con manifestaciones, con banderas desplegadas al viento. No tengamos miedo de decir que pertenecemos a una civilización cristiana que da sentido a nuestra existencia. No tengamos miedo de defender a nuestros misioneros que dan testimonio de la fe en el mundo, sobre todo en América. No tengamos miedo de honrar a nuestros santos y venerar a nuestros mártires. Sobre todo esos mártires de los que me he hecho muy devoto, con todo lo que he pasado estos años, a los mártires de la persecución islámica aquí en España, los mártires de Ceuta que celebrábamos ayer, San Eulogio de Córdoba y sus compañeros mártires, San Aurelio, San Eulogio. ¿Cuántos que dieron su vida porque prefirieron antes morir que apostatar de su fe? No tengamos miedo a venerar a esos mártires y sobre todo no tengamos miedo de ser lo que somos, españoles, porque si España cae, si la hispanidad se disuelve, el mundo perderá una de las últimas reservas de sentido. Y nosotros, como católicos, como españoles, como hispánicos, tenemos el deber de resistir, el deber de rezar, de pedir a Dios su ayuda y su socorro, pero a la vez el deber de luchar,
de proclamar que Cristo vive, que María reina, que la hispanidad no ha muerto. Hermanos, ¡viva España! ¡Viva! ¡Viva la hispanidad! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! No a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Al final hacemos lo que tenemos que hacer, yo y vosotros. Somos siervos inútiles. Gran ejemplo así. Gracias, Francina. Y gracias a todos vosotros. En la presentación se me ha olvidado decir, el padre Gonzalo es escrito un libro sobre el Papa Luna, que si a alguien le interesa está a la venta, ahí en el fondo donde está la exposición de libros. Déjame decir, sí, un minuto. Mira, el Papa Luna, aunque es una historia del siglo XIV, dice mucho para nuestra época también. Dice mucho de lo que es la lucha por la verdad y de la bondad del pueblo cristiano. Yo cuando presenté este libro en Illueca, que es el pueblo donde nació Papa Luna y en su castillo palacio, vino a la presentación, vino un montón de gente, vinieron unos cuantos alcaldes, y había un alcalde viejecito de más de 80 años que era alcalde de 3 pueblos, con un bastoncito. Y yo pensaba, ¿por qué al Papa Luna, cuando estaba abandonado de todos los reyes de Europa, porque lo tenían allí en el castillo de Peñíscola de Rinconao, por qué la gente lo quería tanto? Yo pensaba que precisamente por eso, porque si ese alcalde viejecito se enfrentara con el presidente de la Diputación General de Aragón por algo que a él le pareciese justo, por sus pueblos, toda la gente estaría con el viejo, no con el presidente, porque admiran que ese viejo se enfrente al poder y defienda la libertad y sus derechos. Pues mirad, esa es la historia de la popularidad del Papa Luna a lo largo de los siglos, que fue un viejo decrépito, pero con una cabeza tan clara que se enfrentó a todos los reyes de Europa y les dijo, vosotros no tenéis derecho a decirme a mí que soy el Papa, que dimita, porque el bien de la Iglesia no lo decís vosotros, solo puedo decirlo yo que soy el Papa. Y con esa actitud férrea de mantenerse en sus 13, defendió la libertad de la Iglesia y puso en evidencia a todos los príncipes seculares que querían mangonear en los asuntos eclesiásticos. En fin, este tipo de hombres valientes son los que tenemos que pedir al buen Dios que nos envíe, porque a veces casi siempre el liderazgo, ya veis que nos falta, en la Iglesia y en la política también. Gracias. Bien, voy a presentar al siguiente conferenciante, José Manuel Goulán. Es licenciado en Derecho, ha trabajado funcionario en la Universidad de Valencia, es miembro de la asociación Valencia Forum, hermanada con Somaten en lo que se llama la red sociocultural Desperta, y es autor de varios libros, entre ellos destacaremos Sueño de España y Toro Blanco. Supongo que también están por allí a la venta, o sea que si a alguien le interesa, pues puede aprovechar la ocasión y pedirle una dedicatoria. José Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias. Quería empezar con una anécdota, ya que en efecto vengo de Valencia, que el padre de mis padres era de Benicarló, que Rafael me ha dicho que vivía en Torrente, etcétera, etcétera. De modo puramente anecdótico, porque realmente lo importante del descubrimiento de la conquista de América no es si Colón era genovés, valenciano, catalán, de dónde, sino lo que han explicado y vamos a seguir explicando. Sí que será, arrancó un continente al mar y a la barbarie bajo el signo de la cruz, eso es lo importante, y todo lo que conllevó consigo. Pero ahí sabe mucho la teoría del Colón valenciano, aproximadamente, porque hay unos estudios genéticos, y es que por estas casualidades de la vida pertenezco al Centro de Estudios Colombinos de la Comunidad Valenciana, y la casualidad es por amistad con uno de los teóricos del Colón valenciano, que hace unos días esperaba una africana, y sin embargo ahora hay unos estudios genéticos que han determinado, no me pidáis los detalles, las pruebas sobre el ADN mitocondrial que se hereda de madres a hijos, que la madre de Colón era una valenciana de origen sefardí, con lo que las posibilidades de que Colón fuera valenciano pues, aumentan exponencialmente. No es que esto sea ciertamente importante, porque, como digo,
no pasa de lo anecdótico. En todo caso fue una empresa española, fuera de donde fuera Colón, pero bueno, también nos recuerda que la Corona de Aragón también tuvo mucha participación en el descubrimiento, que fue por tanto solo cosa de Castilla, y en definitiva nos reafirma en esa empresa española. Bien, dicho esto, de lo que sí que venía a contaros es de la relación que ya los oradores anteriores han anticipado entre el hispanismo y el globalismo, que nos preocupa, ¿no? Y que incluso ha habido un debate un poco kafkiano últimamente entre la hispanidad y la hispanicidad, que en redes sociales han discutido de una manera un poco absurda de entender. Es decir, el paradigma aquel de izquierdas y derechas, de socialistas y liberales, de conservadores y progresistas, etcétera, que surgió después de la de la Revolución Francesa. Los de derechas, los de izquierdas eran los que le querían cortar el cuello al rey y los de derechas no. Bueno, esto ya ha llegado a un punto en que carece por completo de sentido. Es decir, las palabras son como sacos donde se les han ido metiendo significados contradictorios entre sí, hasta el punto que, en fin, hasta hace 2 días era muy de derechas, era antisionista, y ahora resulta que es muy de derechas ser muy sionista, ¿no? Y pasado mañana pues ya veremos, ¿no? Era muy de izquierda ser obrerista, pero ahora es muy de izquierda defender a Soros y a los millonarios progres, y el obrerismo católico no sabemos si es de izquierdas o de derechas, porque claro, como es católico, ¿no? Pero a la vez obrerista, que se han ido acumulando significados en gran medida ya contradictorios, y esto pues ha llegado a un punto que carece por completo. Solo se utiliza como mecanismo de manipulación, para que la gente sea hooligans de los suyos y ya está. Vemos como los partidos de centro-derecha y centro-izquierda que se encuentran en el poder de la Segunda Guerra Mundial, en España desde la muerte de Franco, practican exactamente las mismas políticas, que son aquellas que les dictan órganos supranacionales, como la Unión Europea que ha mencionado José Alsina, como el Fondo Monetario Internacional, etc. De modo que al final vemos que la verdadera disyuntiva política se plantea entre el globalismo, que ha mencionado también el padre Custodio, que nos impone una serie de políticas como las de inmigración masiva, de deslocalización, de desindustrialización, de imposición de la agenda de la ideología de género, de neomalthusianismo relacionado anterior, que provoca la crisis demográfica, que convence de que no tengamos hijos y que llamemos hijos a los perros. Entonces, todo este tipo de tonterías, ¿verdad? De destrucción del campo, que hemos mencionado también, y quienes de alguna manera nos oponemos a esas políticas, que se nos suele llamar de todo, ¿no? Pues fascistas, racistas, en fin, ¿no? Caca pedopulutis, ¿no? Este insultos habitual, pero que se han recibido de manera un poco más seria los nombres, desde nacionalistas, identitarios, soberanistas, que se confunden porque llamáis soberanista a otra cosa, ¿no? Aquí en Cataluña. Patriotas, que es el nombre que a mí más me gusta, también populistas, a veces como insulto, como populista sería como demagogo, pero yo creo que más demagogos que PP y PSOE y de la política habitual, pues imposible, ¿no? También, en un sentido propio, se podría hablar de populista, como aquel que defiende al pueblo frente a las élites. En ese sentido sí que podríamos llamarnos populistas. La pregunta que se me plantea es, ¿cómo encaja en esto la hispanidad? Ya el padre Agustín apunta algunas cosas que me parecen interesantes. Haciendo un poquito de historia, bueno, la naturaleza humana pues determina que las comunidades políticas a veces sean más amplias y que se formen grandes imperios, y otras veces pues esos imperios caigan y el poder se fragmente de los poderes locales. También a veces el poder se ejerce de manera más centralizada, a veces como la monarquía de los Austrias es más descentralizado. A mí esto no me parece lo más importante. Lo importante es que el poder se ejerza con justicia y no con injusticia, que se ejerza conforme al interés común y no conforme al interés de unas minorías dirigentes desconectadas del pueblo, que se ejerza preservando la libertad y no acabando con ella, que se ejerza, en definitiva, el padre me da la razón,
cumpliendo la ley natural y la voluntad de Dios y no subvirtiéndola. Digo esto porque la primera globalización fue la del Imperio Español. Claro, no es lo mismo globalización que globalismo. Decimos que la hispanidad se pone al globalismo, puede resultar confuso porque la hispanidad apela también a la globalización, pero a la primera globalización, que fue la que se fundó con el Imperio Español. Antes había habido grandes imperios, el romano, el macedonio, pero no se puede hablar de globalización ni de imperios globales porque había amplias zonas del planeta desconectadas entre sí, no se conocía América, etc. Pero el Imperio Español es el primero que ya cambia el imago mundi, que era la vuelta al mundo, y que ejerce su influencia sobre la totalidad del globo. No conquista, no tiene soberanía sobre la totalidad del globo, pero sí que a través del comercio, a través del intercambio cultural, etc., llega a extender su influencia sobre todo el mundo. Hay un avance tecnológico que permite a los barcos adentrarse en los océanos con garantías de navegación, y hay un gran imperio que gestiona esa situación de interconexión del mundo. Luego el Imperio Español termina siendo destruido, surge el Imperio Británico, continúa después en los Estados Unidos, y tras la caída del muro de Berlín tenemos la segunda globalización. Hay un nuevo avance tecnológico que es Internet y todas las tecnologías de la información que interconectan el mundo, permitiendo el intercambio de información en tiempo real de un punto del mundo al otro. Y hay un gran imperio, el agroimperio americano-sionista, digamos, para completar todas sus facetas, es decir, el imperio británico continuado en sus valores en Estados Unidos de América, con metrópoli ahora en los Estados Unidos de América, que ejerce también su dominio sobre la totalidad del globo. Su dominio, cuanto menos su influencia, porque siempre quedan zonas fuera de su dominio, pero su influencia, todas las partes venden hamburguesas, venden Coca-Cola, en fin, no sé, el modo de vida americano que nos vende. Esto ahora está siendo contestado por China y por Rusia cara al mundo multipolar, pero aún podemos decir que estamos en esta segunda globalización. Aquí haré un inciso para hablar de las clasificaciones de imperios que hacían los autores, me parecen relevantes, que son Carl Smith y Gustavo I. Carl Smith apelaba o distinguía entre el imperio de la tierra o telúrico, que es el que se forma sobre la base de la agricultura, del dominio del territorio, aunque luego llegué a dominar los mares y a tener una excelente flota, y que es un imperio basado en valores tradicionales y valores espirituales, porque se funda en la producción, en el dominio de la tierra y en la continuidad entre generaciones. Frente a este está el imperio del mar, o parasocrático, que es un imperio basado en el comercio y no en la agricultura, que como en el mar se les dibujan las fronteras, es sin embargo materialista, pues se basa en el intercambio de bienes y mercancías, formando el dinero, y que también es alanista, progresista, porque cada generación no existe esta idea de la continuidad entre generaciones que van a estar pegado a la tierra y saber que esta es la tierra de tus padres y la casa de tu padre que tienes que proteger, y que es la tierra bajo la que reposan tus antepasados y sobre la que levantas tus templos. Y, como digo, está basado en valores materialistas. Por su parte, Gustavo Bueno distinguía entre el imperio generador, que era el que traspasaba su cultura, sus instituciones y su bienestar a los territorios conquistados, de modo que en todo el territorio de este imperio se tenía el mismo bienestar que en la metrópoli, a veces incluso superior, porque había centros comerciales que estaban fuera de la metrópoli, frente al imperio destructor o el imperio depredador, que era el imperio que depredaba, que se dedicaba solo al comercio, y que por tanto, en lugar de fundar como el imperio generador ciudades, caminos, hospitales, catedrales, etc., pues fundaba solo lonjas de esclavos, ciudades en el puerto para facilitar el comercio, y a lo que se dedicaba era a extraer los recursos naturales y expoliar los territorios que conquistaba. Son clasificaciones distintas porque vienen a coincidir. De hecho, tanto Carl Smith como Gustavo Bueno ponían como ejemplos del imperio de la tierra o del imperio generador al imperio romano o al imperio español, y ejemplo de imperio del mar o de imperio depredador era el imperio británico, prolongado ahora en los Estados Unidos.
esta distinción es muy relevante porque nos indica que estas dos globalizaciones fueron gestionadas de manera antagónica, no ya de manera diferente, sino de manera antagónica. La primera globalización del Imperio Español se gestionó a través de la doctrina del catolicismo, del cristianismo católico, que además no era solo un aparato de propaganda, sino que sus clases dirigentes se lo creían, tanto así que se lo creían, que llegaron a parar la propia conquista en los debates sobre los justos títulos de conquista varias veces para preguntarse por la moralidad de lo que estaban haciendo, que es algo inédito en todos los imperios de la humanidad. Jamás un imperio se ha cuestionado desde el punto de vista moral como el Imperio Español. Mientras que el Imperio estadounidense, que está gestionando esta segunda globalización, lo hace teóricamente bajo la pseudo-religión de la democracia y los derechos humanos, pero esto no deja de ser una fachada. Realmente la doctrina que lo motiva es simplemente tener por centro el dinero. Es decir, una doctrina puramente materialista. De hecho, Estados Unidos se basaba en la tesis contraria hasta la Segunda Guerra Mundial, que es la tesis del racismo científico. Ello sirve para justificar un imperio colonial. Yo os gobierno porque sois inferiores, vosotros no os podéis gobernar solos. Y esto se desarrolló en toda una teoría que venía sobre todo a justificar que los católicos del sur de Europa eran los inferiores a los protestantes del norte de Europa, porque que los blancos fueran superiores a los negros lo daban por sentado, no necesitaban ni justificarlo doctrinalmente. Sin embargo, cuando se dan cuenta de que están compitiendo con la Unión Soviética, que pretende ser también un imperio global, universal, bajo la doctrina comunista, bueno, si el comunismo les promete liderar a los proletarios del mundo y yo les digo que son demasiado inferiores para gobernarse solos, vamos a tenerlas de perder, ¿no? Entonces cambia la idea fundacional o la doctrina justificatoria del imperio a esta religión de la democracia y de los derechos humanos, pero que no puede ocultar un imperio depredador que ha estructurado el mundo, según el cual los países más ricos, los países anglosajones en el norte de Europa, nos venden tecnología muy cara a los demás, los países más pobres venden materias primas muy baratas y mano de obra barata, y los países intermedios, como los países del sur de Europa, nos dedicamos a los servicios. Y nos convertimos en parques temáticos para los turistas y poco más. Esto se instrumentaliza a través de una serie de políticas instrumentales que hemos mencionado, las de inmigración masiva y deslocalización para facilitar que los países más pobres ofrezcan mano de obra barata, la destrucción del campo, la destrucción de la industria, etcétera, etcétera. En ese sentido, claro que el hispanismo se opone al globalismo. El hispanismo, bien entendido, tiene necesariamente que oponerse al globalismo anglosajón porque representa lo contrario, porque representa una forma de gestionar la globalización antagónica a esta que amenaza con destruir nuestra propia civilización, porque en una sociedad en la que no nacen niños, en la que destruye su campo, que destruye su industria, que enfrenta a hombres y mujeres, en la que se produce el reemplazo poblacional, es una sociedad condenada a la desaparición. Por tanto, no es que defendamos el patriotismo contra el globalismo porque defendamos lo pequeño contra lo grande o el poder local contra el poder imperial o general, no. Nos resistimos al globalismo porque es un poder inicuo, es un poder que nos produce el suicidio de nuestra civilización, que produce la desaparición y la destrucción de la civilización cristiana. Yo, como os he comentado antes, vengo de Valencia y nuestro himno empieza diciendo: para ofrendarnos las glorias a España. Así es. Que los valencianos estamos acostumbrados a entender nuestro patriotismo de manera que no se opone a la universalidad. Ser católico significa universal. Yo puedo ser patriota valenciano y patriota español a la vez, cosa que no podría ser siendo nacionalista. Un nacionalista catalán no puede ser a la vez nacionalista español, porque es nacionalista catalán contra España. Pero ¿puede un patriota catalán ser patriota español? Bueno, aquí tenemos todos los presentes, ¿no? ¿Y puede un patriota español ser también patriota de la civilización europea, de la hispanidad, en definitiva de la civilización cristiana? Claro, puede y debe. Así lo han sido nuestros antepasados siempre. Por lo tanto, claro, este debate que pretendía enfrentar
el antiglobalismo con el hispanismo es absurdo. El hispanismo bien entendido es antiglobalista, el antiglobalismo bien entendido en España y en Hispanoamérica tiene que ser hispanista, no puede ser racista o otro tipo de cosas que no tienen que ver. No puede defender simplemente un poder local contra un poder universal, porque eso es absurdo, porque al fin y al cabo nuestras oligarquías locales son igual de globalistas que el poder, que el imperio. De hecho, cuando el imperio ha tenido una administración que ha pretendido replegarse un poco, como es la actual administración Trump, las oligarquías europeas han dicho no nos abandones, que nos invadirá Rusia, este tipo de tonterías que tenemos que ir. Ya para terminar, quería leeros de mi novela Toro Blanco, que tiene una primera parte que se subtitula Europa, una segunda que se subtitula América y una tercera que se subtitula España, por todo esto que estamos diciendo. En la parte de América empieza con unas citas. Para nosotros los latinos la raza es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien y saber morir con dignidad. Nuestro homenaje a la Armada de España constituye también una adhesión a la cultura occidental. De Juan Domingo Perón. Y América no es un país, es un negocio. Esto lo dijo Brad Pitt en la película Mátalos suavemente. Creo que estas dos citas ya ponen de manifiesto la visión de la hispanidad y la visión anglosajona, no solo de América, sino de la propia civilización. En este otro libro que ha mencionado muy amablemente José Alsina, que tiene ahí Yo Paro, soy yo de España, aprovecho para decir, en efecto, que compremos libros de editoriales patriotas porque así se difunden las ideas y si no, en este caso siempre suelo decir en broma, sobre todo los míos, pero también todos los demás. Decía en El sueño de España que si hemos de creer a Spengler cuando decía que la primera potencia de un periodo histórico, la nación dominante, era una expresión del estado de la cultura, cuando la cultura europea tuvo en su centro a Dios, España fue la primera potencia. Tuvo en su centro a Dios y si queréis expresarlo de manera no religiosa, cuando tuvo en su centro las ideas del bien, la verdad y la belleza, fue España su primera potencia. Cuando tuvo en su centro al hombre, no entendido al hombre como portador de valores eternos, como lo entendemos nosotros, sino como un mono que ha aprendido un par de trucos más, tuvo como primera potencia Francia, con su refinamiento, su robo, etc. Y cuando tuvo en su centro al dinero, tuvo como primera potencia Inglaterra, prolongada después en los Estados Unidos, y en esa situación seguimos todavía. Es evidente que nuestra civilización se encuentra en franca decadencia, lo hemos comentado todos, y la decadencia nunca se prolonga eternamente, porque no es sostenible. O sea, no es sostenible una sociedad que hombres y mujeres se enfrentan, que no nacen niños, que no tienen raíces espirituales, eso no sé si puede sostener mucho más tiempo. Por tanto, esto va a terminar y solo puede acabar de dos formas, o con la destrucción de nuestra civilización, o con su renacimiento. Si nuestra civilización ha de renacer, será en base a los valores de la hispanidad, de la cultura hispano-católica. Cuando nuestra civilización vuelva a tener en su centro a Dios y en su frontispicio estén escritas las ideas del bien, la verdad y la belleza, España y la hispanidad volverá a no ponerse sol. Muchas gracias. Bien, con esta magnífica síntesis que ha hecho nuestro amigo, queda claro que el hispanismo es mucho más que oponerse a los separatistas, es una alternativa global al mundo postmoderno, y en eso estamos. Y ahora voy a presentar, bueno, tampoco hace falta presentación, pero el último ponente que va a tomar la palabra, Rafael Molina, que es escritor, es historiador y es desde hace poco el nuevo presidente de Somateos. Adelante, Rafael. Bueno, voy a ser bastante breve en mi intervención. Simplemente quiero aportar unas pinceladas acerca de la hispanidad y luego también en relación al 12 de octubre, especialmente y su vinculación con Cataluña. Bueno, sobre la hispanidad pues se han dicho muchas cosas, ha sido extraordinariamente interesante lo que hemos oído. Yo solamente quisiera añadir algunas pinceladas que serían recordar que, bueno,
bueno, ya desde las leyes de Burgos, ya desde las leyes nuevas en 1542, ya antes en 1520, en el Imperio Español, se había abolido la esclavitud de los indios, de los indígenas. Y eso fue un paso importantísimo. Algún historiador ha señalado que en la historia de la humanidad solo ha habido dos imperios que proclamaran y lo intentaran demostrar con hechos su afán misional como su principal prioridad. Uno sería, bueno, quizá habría una discusión sobre ello, el Imperio Carolingio, decía, el Imperio de Carlomagno, que tuvo una duración breve en la Alta Edad Media, en el siglo IX, pero el otro sería el Imperio Español. Y no hay ningún otro imperio que haya tenido ese afán misional evangelizador católico como bandera y como prioridad absoluta. Luego quería simplemente aportar que recordar que la leyenda negra ha estado muy de moda, tristemente, durante mucho tiempo, muchos años, muchas décadas, pero siempre ha habido historiadores buenos que la han develado, digamos, ¿no? Que la han combatido con todo tipo de investigación y detalles basados en la documentación. Hubo historiadores norteamericanos, por ejemplo, Philip Powell, Herbert Bolton, son historiadores muy buenos anglosajones que lo han hecho. Pero quisiera centrarme, por ejemplo, en algunos historiadores, brevemente, que han hecho mucho por la auténtica historia de España, del Imperio y lo que es la hispanidad. Hay un historiador mexicano que se llama Silvio Zavala, que es un historiador de los años 70 y 80 del siglo XX. Lo digo porque, siendo mexicano, podían aprender algo de él el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora bueno, también su mujer y la que está ahora, que es Claudia Sheinbaum, podían aprender algo sobre escribir algo de cultura, ¿no? Esto es lo que decía, es que tengo que leerlo así brevemente con la cita exacta, lo que decía Silvio Zavala. Silvio Zavala fue un historiador que, como digo, en la década de los 70 escribió 6 volúmenes gruesos, de una obra que se llamaba Fuentes para el estudio de la historia de la historia del trabajo en Nueva España, o sea, el régimen del trabajo de los indios en lo que era el reinato de México en Nueva España. Esto es lo que dice Silvio Zavala en el prólogo de este libro. Dice: Silvio Zavala escribe: múltiples casos demostrarán al lector que la población india contaba en Nueva España con una vía amplia y bien organizada para hacer llegar sus quejas y defender sus derechos ante la autoridad virreinal, ante la que solía obtener amparo y favor. Esto, dice Silvio Zavala, contribuye a que tengamos que poner en tela de juicio la idea tan generalizada acerca de que la legislación indiana solo representó un buen deseo protector, carente de órganos ejecutivos y de consecuencias sociales. Más bien debemos confesar que métodos defectuosos de estudio y la falta de diligencia y la consulta de fuentes directas son la causa de que ignoremos la realidad histórica del sistema español y de que gocen aún de validez tópicos falsos. Es decir, lo que nos está diciendo es que cuando uno estudia las leyes, o sea, el Imperio Español aportó una gigantesca obra de organización política y administrativa a través de, además de la conquista, la evangelización, pero hubo también una gigantesca obra de organización administrativa, ¿no? A través de reales cédulas, de provisiones, o sea, las reales cédulas venían a ser lo que hoy llamaríamos reales decretos, ¿no? O sea, las medidas legislativas concretas de la corona en relación con América, ¿no? Y cuando estudies, como decía ese historiador, cuando estudies exactamente la legislación de la corona española en relación con el Imperio Español, a mí me llama mucho la atención. He escrito algunos artículos de esto en Somatrones, por ejemplo, en relación con Venezuela, como cuando puede parecer un tipo de lectura árida y administrativa, algo aburrida, ¿no? Pero, por ejemplo, en los años 60 se publicaron los cedularios de un autor que se llama Antonio Muro, que reunía las cédulas, las reales cédulas, que eran como reales decretos, como digo, del Imperio Español en 2 gruesos volúmenes, de casi 1000 páginas cada uno. Puede parecer un tipo de lectura árida, pero es necesaria, porque cuando las lees, a mí me impresiona mucho, porque te das cuenta de que la mayoría de las medidas legislativas, de los decretos de la corona española para gobernar el Imperio de América, eran para proteger a los indios. O sea, no eran la mayoría no priorizaba la corona, no es una forma de decirlo, sino que cuando es la legislación te lo encuentras de verdad. Y lo decía también este historiador mexicano, que la mayoría de esas medidas, o por lo menos casi la mitad de miles de decretos, de cédulas reales, como se decía entonces, son para proteger a los indios, su régimen de trabajo, que no se les haga trabajar por fuera de las horas que tienen que hacerlo, que no se les dé malos tratos, que tengan la alimentación suficiente, necesaria,
que estén en libertad, que no se les esclavice, y es realmente impresionante. Hubo un historiador alemán, que además era su obispo, se llama Joseph Hofner, que escribió lo siguiente en un libro de los años 50, que se llamaba La élite española en la Edad de Oro, o sea, en el siglo de oro. Y esto es lo que decía ese historiador alemán, que además fue obispo, ¿no? Decía, en el Nuevo Mundo, virgen y apenas explorado, la conciencia cristiana formuló por vez primera, gracias a la corona española, la exigencia de que fueran prohibidos el trabajo de los niños, el trabajo forzoso de las mujeres y la explotación del hombre trabajador mucho antes de que el movimiento social planteara análogos postulados en Occidente. Siglos antes de que estas cosas, parece que las ha inventado la Revolución Francesa, pues ya estaba la corona española prohibiendo el trabajo esclavo de niños, prohibiendo el trabajo esclavo de mujeres y prohibiendo la esclavización de los indios. Por ejemplo, también, bueno, los ejemplos son incontables, ¿no? Está el tema, pues se podría hablar, es muy interesante, de las visitas reales, ¿no? Había los visitadores reales que mandaba la corona que se encargaban de que la legislación se cumpliera, ¿no? Bueno, hay una obra, yo leí un artículo en Somatem sobre la visita real de 1688 en Venezuela, que es una de estas visitas que fue especialmente importante. La Academia Nacional de la Historia de Venezuela, cuando era muy rigurosa en los años 70, escribió 3 volúmenes sobre este tema. Total, que lo que demuestra es que la corona hizo ímprobos esfuerzos mandando inspectores, mandando funcionarios para obligar a los encomenderos, también los encomenderos españoles propiamente, bueno, hispano-venezolanos ya, a tratar bien a los indios. Esto, como en la línea de lo que decía el historiador Zavala, pues significa que, contrariamente a un cierto mito que existe también de decir, no, la corona española legisló las leyes nuevas, las leyes de Burgos, las leyes de Isabel la Católica, pero legisló para proteger a los indios, no lo quería esclavizar, pero estas leyes, hay un cierto mito que dice, estas leyes en realidad no se cumplían mucho. Los historiadores auténticos, como decía el trozo que he leído de Zavala, este mexicano, ven que cuando estudias de verdad las fuentes, los archivos que están en el Archivo General de Indias y los documentos, cuando estudias los documentos y las fuentes legislativas españolas de la época, ves que esto no se sostiene y que realmente la legislación que protegía a los indios se cumplió la mayoría de las veces, que la corona hizo ímprobos esfuerzos, porque a veces por someter a los mismos encomenderos que se negaban, a los mismos hacentados españoles, a veces cuando trataban mal a los indios, te llegaba el visitador real y te ponía fuertes multas. O sea, esto está demostrado, está, como digo, en estos libros que cito, ¿no? Esto lo digo, bueno, más o menos pues para tener claro que, como están diciendo estos historiadores, este mexicano, este alemán y otros muchos, ¿no? Que a nivel ético, lo dijo también Stanley Bain, ¿no? Lo dijo también, por ejemplo, bueno, un historiador que se llama Hugh Thomas, inglés, ¿no? Que la corona española permitió un nivel de controversia moral y ética sobre la licitud de sus propias conquistas que era impensable en otras coronas, en otros estados europeos, bien entrado el siglo XIX, ¿no? Estos debates que se hicieron sobre la forma de proteger a los indios, toda que impregnó la legislación, las leyes nuevas hablábamos, ¿no? Y es un esfuerzo y un empeño ético que no tiene parangón en la historia de los imperios mundiales, ¿no? Y esto es un hecho, ¿no? Como reconocen estos historiadores. Luego, aparte de todo esto, quería, ya para terminar, en otro orden de cosas, pero que no es otro orden, sino que es el mismo en el fondo, hablar del 12 de octubre en relación con Cataluña, porque alguien podría pensar, bueno, el 12 de octubre, sí, la Hispanidad en América, pero concretamente, además la Virgen del Pilar, sí, que es el 12 de octubre, pero claro, no tiene mucha vinculación directa con Cataluña. Pues sí que la tiene. La tiene, evidentemente, por toda la aportación y la huella catalana, que fue muy importante dentro de la corona española en América, pero también por otros motivos históricos. Poca gente recuerda que la primera liberación de Barcelona, que fue en el año 1652, después de la llamada Guerra del Salvador, la rebelión de Pau Claris de la Generalidad de la época que se entregó a Francia contra España en el ámbito de la Guerra de los 30 años del siglo XVII, esta guerra que fue muy dura, 12 años, en 1650 a 1652, entre España y Francia, pero que tuvo como campo de batalla Cataluña, gracias a Pau Claris, y que acabó con las autoridades de aquella época rebeldes, como con Claris, se entregaron a Cataluña a Francia, la Cataluña Norte, ¿no? Que eso no se lo recuerdan hoy en día y eso no se ha solucionado nunca, y eso fue gracias a ellos. Bueno, pues que después de esos 12 años de guerra, el
el ejército español, los tercios, las tropas del ejército hispánico de la corona, recuperó Cataluña y fue expulsando a los franceses de casi toda Cataluña, y la primera liberación de Barcelona de la historia que registra pues fue entre el 11 y el 13 de octubre de 1652. Se pactó entre las tropas españolas que dirigía el infante don Juan José de Austria la rendición de las tropas francesas que ocupaban Barcelona, y la entrada oficial de las tropas españolas y hispánicas en Barcelona se produjo el 13 de octubre. Pero la rendición oficial se pactó el 12 de octubre. Y esto lo escribí también en algún artículo en Sometenes en su momento. Ya se invocó a la Virgen del Pilar como luz y como faro y como inspiración espiritual de esa lucha por reconquistar la unidad de España que había sido, y de la misma forma unida y hermanada con la devoción a la Virgen de Montserrat. Termino. Todo esto lo que quiero decir es que el 12 de octubre de 1652 se firmó la rendición oficial del ejército francés, y el último virrey francés de Cataluña, el mariscal de la Motte d'Anfourt, signó su rendición ante las tropas hispánicas de don Juan José de Austria. El marqués de Mortara, que fue otro de los grandes dirigentes militares italiano de origen del ejército hispánico, de aquel ejército, emitió el 12 de octubre de 1652 la siguiente proclama: en nacimiento de acción de gracias, pues en el día 12 de octubre, que fue el de Nuestra Señora del Pilar, se ocupó el puesto de Montjuïc con las armas y banderas de su majestad, pues como patrona de España y defensora de aquel ejército, quiso en su día tuviese este buen suceso, siendo lucero y la mayor gloria para todos sus devotos. Así pues, la devoción a la Virgen del Pilar estuvo muy presente en la liberación de Barcelona del 12 de octubre de 1652. Bueno, pues simplemente con todas estas pinceladas que podía aportar, no sé si habrá sido interesante, pues ya terminamos, y que quiera iniciamos el turno de preguntas para quien quiera hacerlas. Si alguien quiere preguntar, permite y pasamos por aquí. Para evitar las conferencias alternativas, pues quien quiera hacer una pregunta, que la escriba, pero una pregunta, ¿eh? No, bueno, o dos, pero preguntas. Bueno, vamos a empezar con la lectura de las preguntas. La verdad es que os estamos educando bastante bien, y aquí todo el mundo ha hecho preguntas, aunque algunos han hecho dos, pero bueno, esto se admite. A ver, primera, dirigida al padre custodio. ¿Se ha sentido apoyado por la jerarquía eclesiástica? Don Juan José Omeya me llamó 2 veces, Me hay que decir la verdad. Los defectos que tiene los sabemos. Oye, antes del juicio me llamó, me preguntó cómo estás, cómo lo ve tu abogado, estás tranquilo, estás avezado a la lucha, y en el peor de los casos, si vas a la cárcel cuenta con la visita del ministro. Nos pusimos a reír los dos. Y luego, el día del juicio, ya por la tarde, me volví a llamar, no, al día siguiente me volví a llamar, me preguntó lo mismo, cómo lo ve tu abogado. Y digo, bueno, si no hay política, nos tiene que resolver. No, ya sabemos aquí que todo esto es política, ya sabemos que todo es pura política. Aquí no hay nada de justicia. Y eso me dijo a mí, y luego me dijo lo mismo, estoy tal, veo que no te ha afectado, y después hizo otra vez la broma, piensa que en la cárcel también se puede hacer mucho bien, entonces se puso a reír otra vez. Y yo también, como lógico, ¿no? Jiménez de los Santos dijo, si eso a mí me haces, le tiro el teléfono. Y digo, pero que tú no eres cura. Y dije, vale, es verdad. Pero tampoco está al nivel, podía hacer oposiciones. Pero no, me ha llamado y se interesa por mí. Ahora, la conferencia episcopal ya sabéis que es un ente supraepiscopal, que allí están sus asesores, sus redactores, y ahí comunican lo que les viene en gana. Sí que tiene razón el portavoz de que, en mi caso, lo tienen que decir los jueces. Estoy de acuerdo, tienes toda la razón. Pero el caso del Ayuntamiento de Jumilla, no tiene que ser el Ayuntamiento de Jumilla lo que hubiera decidido, ¿para qué se meten ellos? Y además al Ayuntamiento los han votado, que a los obispos no los ha votado nadie, y los políticos les han otorgado la representación de los católicos de España. Porque los obispos nadie los vota, son los que son. Entonces, ¿qué representación tienen? Ninguna. Son los pastores del pueblo de Dios. Pero los políticos los han hecho interlocutores, los han representado a los católicos. En fin, pues ya veis.
A mí lo que me importa es que, mira, el obispo al final pues, se ha estirado, me ha llamado y se lo agradezco. Bueno, el padre es muy respetuoso con la autoridad y esto le honra. Y en respeto a este respeto, no vamos a decir lo que opinamos del tema. Bueno, segunda pregunta dirigida a Rafael o a mí. La inmigración actual hará, bueno, yo de hará no, pero hace, peligrar nuestra cultura. A ver, en mi opinión, la inmigración hispanoamericana puede traer problemas, sobre todo cuando es una inmigración descontrolada, problemas de delincuencia, problemas de dumping social, pero claro, no pone en peligro nuestra cultura. ¿Por qué? Porque tiene una cultura pues, hermana. La que sí que lo pone evidentemente en peligro es la otra. No digo cuál es porque lo sabemos cuál es, ¿no? Que es una inmigración que además, no llega muy lejos, ¿no? Es decir, que no es la suya, cada vez son más. Primero porque cada vez entran más y segundo porque además se reproducen con una gran... Lo cual les honra, lo cual les honra, lo malo somos nosotros, ¿no? Y evidentemente que lo ponen en peligro. ¿Por qué? Porque son dos culturas incompatibles, ¿no? Yo no tengo nada contra los musulmanes que están en su casa, pero claro, lo que no queremos es que impongan esta cultura extraña a la hispana, que además contra la cual nuestros antepasados pelearon durante 8 siglos, que la impongan aquí. Por lo tanto, esta sí que pone en peligro. La otra también puede generar problemas, pero son problemas de otro tipo. Esta también genera otros problemas, pero además este es un problema añadido y yo creo que es el más grave. A veces lo que oímos por ahí siempre pone énfasis con cierta razón en el tema de la seguridad, de la delincuencia, pero creo que esto es mucho más grave que va mucho más allá. Rafa. La pregunta no hace a los dos. Estamos manteniendo todos. Con ayudas. Poco que añadir, yo creo que lo ha expresado bien Josep. La gran mayoría de los hispanoamericanos pues, son personas decentes, son personas honradas que quieren trabajar y son nosotros una cultura hermana y que es la nuestra. Por lo tanto, eso no nos pone ningún problema para la sociedad española a largo plazo. El problema a largo plazo es pues, la autoinmigración, porque al final el objetivo de algunos es que dentro de 100 años, o dentro de mucho antes, quizá dentro de 50 o 60 años, lo que se llame España, si es que se llama España, pues sea una nación con unos componentes étnicos y culturales muy diferentes, y que ya no tendrá vinculación con las generaciones anteriores de lo que es España, ¿no? Se le puede llamar España, pero ya no será lo mismo, ¿no? Será de la misma forma que, bueno, pues a veces se ha producido una sustitución cultural absoluta, que a veces ocurre en la historia, pero aunque se llame España, que probablemente ni siquiera se llamará España lo que haya dentro de 60 o 70 años, pues ya no serán los mismos españoles herederos de las generaciones antiguas, de las generaciones previas a las nuestras y a lo que son nuestros propios antepasados. Bueno, las dos siguientes también van dirigidas al custodio. La primera dice, ¿ha visto el periódico de Cataluña? Bueno, la letra, no sé si es médico, pero por ahí pone. ¿Ha visto el periódico de Cataluña donde, no sé qué, una encuesta sobre cómo celebrar la hispanidad? Y segunda pregunta, ¿ha visto el vídeo de Begoña Herpe respecto a usted? Pues, bueno, lo del periódico de Cataluña no he visto la encuesta enseguida. ¿Alguien ha visto esa encuesta del periódico de Cataluña diciendo... Y que se plantean, ya el periódico de Cataluña ya se ve la línea que tiene, no es bastante Sí. Ya se plantean hacer encuestas, incluso por grupos de edad, por sexos y tal, si consideran que la hispanidad ha de modificarse y hacerse más moderna. Moderna lo mismo entre comillas. Y claro, eso es un peligro. Eso quiere decir que me la quiero cargar. Sí, es posible que haya esta intención, ¿no? Tal vez pues, se puede decir alguna cosilla más sobre eso, ¿no? Bueno, a ver. Una encuesta podría tener como intención mover la opinión pública. La gente más joven, curiosamente, la gente más joven se inclinaba porque se consigue cómo se hace. Y los más mayores quieren, no sé por qué, progresista, que sea una cosa progresista, la realidad. ¿Hacia dónde van? Porque ya ves una línea de periódico de Cataluña. Y bueno, las mujeres son más conservadoras en ese sentido y los hombres un poco menos conservadores, pero bueno.
que no sé a qué viene esa encuesta. A ver qué pasa con los Ya. que vienen. Bueno, Es mover un poco de... sí, mover pública, a ver si la pueden dirigir hacia donde ellos quieren. Y sí, Begoña Herpes sí que ha hecho un vídeo sobre mí, pero no lo puedo encontrar. Lo puede meter, se mete usted en Google, puede ver una gente. Vale. Sí, he visto que ha habido algunos youtubers que sí, que se han hablado del caso, se han hecho eco de la situación. Está bien, está bien. Al menos para que la gente se dé cuenta de cómo los fiscales han llevado al delito de odio al ridículo más absoluto. Que por hablar te pidan la misma pena que te piden por violar a alguien o pegarle una paliza a un tío y llevarlo al hospital. Pues claro, la gente ya se da cuenta que es ridículo, es una herramienta de control, de coacción de la libertad de expresión. Exactamente, la libertad de expresión ha dejado de existir, solo la tienen, como me decían, los diputados en el Parlamento que tienen inmunidad. Pero tú no puedes decir nada, porque se te cae el pelo. Bueno, decir que el 12 de octubre hay que modernizarlo es una contradicción in terminis, ¿no? Porque tal como hemos visto aquí, precisamente la hispanidad se caracterizó por oponerse a esta modernidad, y no digamos a la posmodernidad. Claro, hay instituciones que decir que se van a modernizar es absurdo, es decir, que la Iglesia se tiene que modernizar es absurdo, incluso que una monarquía se tiene que modernizar, luego cuando pasa eso, ¿no? Que los reyes se convierten en lo que son actualmente, ¿no? Pero que... Una monarquía moderna es una república. Claro, bueno, es que es absurdo, ¿no? Porque precisamente sus orígenes impiden, ¿no? Están en contra de lo que significó la modernidad y evidentemente mucho más aún de lo que significa la posmodernidad. Pero bueno, también es interesante el detalle de que la gente joven sea los que estén más a favor y esto es lo que les preocupa. Esto es lo que les preocupa. Bueno, la siguiente pregunta nos especifica situación actual de la hispanidad con el auge del movimiento en América. ¿Quién quiere contestar? Me toca, va, que yo hablo mucho. Sí, bueno, entiendo que la pregunta hace referencia a cómo se está moviendo la lucha contra la leyenda negra, el hispanismo de América, etcétera, etcétera. Claro, creo que es un principio del inicio de lo que esperamos sea un renacer. Es verdad que se habla de cosas de las que no se habla hace, por ejemplo, 10 años o 15 o 20. No se publicaban libros como los que publicaba Marcelo Gullo, Elvira Roca, etcétera, etcétera, ni se hacían documentales como los que se hacen ahora, ni te encontrabas grupos en redes sociales, muchos de ellos integrados por hispanoamericanos, sobre estos temas. Es decir, que es verdad que se está moviendo, se ha puesto el tema un poco de moda y ojalá sea el principio de algo más importante, porque lo cierto es que el buscar esta conciencia de unidad cultural que sobrepase los infundios de la leyenda negra es algo que va muy retrasado, es algo que ha habido mucha leyenda negra y hay mucha devuélvenos el oro, ¿no? Como si tuviéramos aquí, ¿dónde lo tenemos? El oro guardado, ¿no? Este tipo de cosas, pero es verdad que se está moviendo y ojalá sea el principio de algo más importante. Creo que debe de ser así por la propia naturaleza de las cosas, porque al final la hispanidad tiene unos vínculos culturales que se hacen patentes, ¿no? Estoy incontrolado, sí. Ahora cuando acabemos... Siguiente pregunta. ¿Cómo veis impulsar actividades comunes con países hispanoamericanos del tipo deportivo, programas de televisión, música, bailes de tipo pastoral para laicos y sacerdotes? Es para estrechar más las relaciones. ¿Quién quiere contestar? Rafa, va, te toca. Bien, todo lo que sea estrechar relaciones culturales con la gente de Hispanoamérica me parece bien. Eso sí podría ser una modernización en el buen sentido, si es que lo hay, de la hispanidad o de la celebración de la hispanidad. Ahora, no nos engañemos, cuando alguien decía, estos que piden, como escuchábamos, modernizar la fiesta de la hispanidad, probablemente lo que quieren decir ellos son los que, bueno, que no haya desfile militar, que no se celebre la Virgen del Pilar, olvidarse de la Guardia Civil,
y a partir de ahí convertirlo todo en una alianza de civilizaciones en la que entren todos ya, también todas las, incluso las que son innombrables, pero ya convertir hispanidad en globalismo, digamos, ¿no? Supongo que es el auténtico objetivo. Eso evidentemente pues yo creo que tenemos que ponerlo. Vale. Siguiente pregunta para José Manuel Bou. ¿Cómo explicar las contradicciones de las izquierdas que defienden el globalismo, la ONU, el Tribunal Internacional de la Haya y los derechos humanos, que fueron los que crearon el Estado de Israel, contra el que dicen luchar? La pregunta que Prudencia. Sí, la verdad es que es una contradicción, en fin, flagrante, pero lo hemos comentado antes, ¿no? Que el Estado de Israel en España lo reconoce el gobierno de Felipe González, no lo había reconocido ni los gobiernos de Franco ni siquiera los sexuales. Tuvo que venir Felipe González a reconocer al Estado de Israel. Y sin embargo ahora tenemos una legión de tuiteros muy de derechas y muchos de derechas que toman por bandera defender lo indefendible. Creo que es un error histórico y que además es ponerle a la izquierda es regalar una cosa justa al enemigo. Es una estupidez. ¿No? Lo único que no le puedes regalar al enemigo es una cosa justa. Le puedes regalar muchas cosas, pero eso nunca es. Y una excusa para que monten sus teatritos estos, ¿no? Con las flotillas y la vuelta y todas estas cosas que no sirven para nada, lógicamente, pero donde ellos montan su teatrito porque los otros se lo están poniendo a uno. Y es verdad que, recordemos que el día antes de la muerte de Carrero Blanco tiene una entrevista con Kissinger. Y no sabemos de lo que hablaron, pero sabemos que al día siguiente lo mataron. Carrero Blanco había impedido que se utilizaran las bases estadounidenses en España para socorrer o para dar apoyo a Israel en la Guerra de los 6 días. Parte del proyecto Isler, otras. Y a Carrero Blanco lo matan enfrente de la embajada americana, ¿no? Quiero decir, que ahora sea lo más patriota del mundo defender a Israel, pues es una cosa. Y que a su vez la izquierda considere lo más progresista del mundo cuando precisamente han estado alimentando el mito de que los judíos eran la víctima definitiva después de la Segunda Guerra Mundial, que no había por tanto más víctimas y por tanto los criminales definitivos eran la malvada ultraderecha, y eso lo justificaba a todos. Pues un cura que quería dar misa en latín era un fascista de ultraderecha. Si un padre no quería que su hijo se fuera de botellón, era de un fascista. O sea, cosas que realmente no tenían nada que ver con la política. Es decir, se ha alimentado un mito, el mito antifascista, contra un mito en ausencia de fascistas reales a los que oponerse. Un antifascismo que no tiene fascistas a los que combatir y que señala como fascista para deshumanizarlo a cualquiera que entorpezca su agenda en un momento dado. No sé si contestó la pregunta porque era algo compleja. Bueno, sin querer entrar en el tema de Israel, es un tema muy complejo, pero es que las izquierdas woke están llenas de contradicciones. Es decir, cada cosa que dicen contradice la que han dicho antes, ¿no? Es decir, son feministas, pero están a favor del Islam. En fin, hablan de la ciencia, pero luego pues, están con la ideología de género, que es la cosa más anticientífica del mundo. Es decir, que ahí no nos debe extrañar, aparte que, bueno, la flotilla fue una manera de que la señora Colau empezara su campaña para ser alcaldesa y que la chica esta del norte, la del cambio climático, pues hacía mucho tiempo que no se hablaba de ella y ahora se ha vuelto a hablar de ella. Es decir, fuera de eso no hay nada más. Yo creo que fue una payasada, sin entrar en más consideraciones. Eso sí, puede ser una buena idea, es lo que da. Bueno, exactamente. Pero no, los judíos eran muchas cosas, pero tontos no son. Bueno, y finalmente, dice, la leyenda negra fue un ataque a España desde fuera. Efectivamente, la leyenda negra fue propaganda de guerra. Dice, ¿cómo enfrentarse ahora a este ataque desde dentro de ella? Pues yo tengo una respuesta muy sencilla, haciendo cosas como esta. Es decir, la manera es esta, no hay otra, ¿no? Claro, es que esto sí, claro, es lento,
Es lento, es complicado, es difícil, somos pocos, no tenemos dinero, pero la manera es esta, no hay otra. Porque si hemos de esperar que alguien nos lea el camino, estamos equivocados. Lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer. Igual no sé si alguno de mis compañeros quiere contestar también. Hoy nos hemos portado muy bien, o sea, ¿qué tiempo tenemos? Yo quiero decir algo. Sí, adelante, di. Bueno, aquí ya me conocéis, sobre todo el padre Custodio, Javier. Y bueno, España ha sido grande y todo el mundo lo sabe. Hemos tenido honor, no nos falta. Hemos tenido disciplina, somos, porque lo llevamos en los genes. Tenemos un ADN, lo llevamos dentro de nosotros que por desgracia ahora se ha apagado. Pero España ha sido grande, como dice todo. Lo tenemos todo menos el oro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Falta el oro. Estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a morir por España. Lo que pasa es que no estamos dispuestos a hacer el gilipollas. Entonces, ¿qué ocurre? Si a nosotros nos atienden jurídicamente, que a mi mujer y a mi hijo no le falta de nada, cuando a mí me metan a la cárcel, o yo le iré a Pajarraca, sabiendo que tengo eso cubierto, daremos la vida por España. Pero eso, los dirigentes, los que están arriba, los patriotas, ¿qué tal? Se fijan en todo, hablan de la historia, si la historia ya está inventada. Ya ha salido bien, España ha sido grande por eso. Porque han apoyado a esos hombres que tienen ganas de luchar. Y ahora a los hombres que tenemos ganas de luchar, no se nos apoya. ¿Qué ocurre? Tú lo has visto otra vez en tus carnes, vale, justo igual. 17.000 en la manifestación de los legionarios, tú lo sabes que nos la cortaron rapidito, porque claro, 20.000 legionarios juntaban más gente que todos los partidos políticos. Imposible. El pueblo salva al pueblo y el pueblo tiene ganas ahora. Pero no tiene ganas de hacer el tonto, porque todo el mundo le engaña. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos fartos de eso, del oro, de la persona o el colectivo que esté dispuesto. Cuidado, que no pedimos nada. Cubrirnos jurídicamente, como ya hablamos muchas veces, jurídicamente, claro, porque uno le pasa cualquier cosa y todo el mundo sabe en su defensa, pero una persona de la calle le pasa algo y se lo come los mocos, y eso no puede ser. Y ese es el problema que tiene España, que no apoya al pueblo. El pueblo tiene ganas, tiene los cojones de la hostia, pero nadie lo apoya, y tú lo sabes, perdona el vocabulario y perdona lo que te estoy diciendo. Tú lo sabes, mira cómo te ríes, y todo el mundo sabe cómo se puede solucionar el problema. ¿Se puede solucionar o no? ¿Cómo solucionó en el 400, en el 700, en el 800, en todas las guerras, en la iglesia? ¿Cómo solucionó la iglesia? Con oro. Pero aquí no pedimos nada. Simplemente pedimos eso, que si yo me quedo donde me quedo, que a mi hija, en familia no le falte nada. Porque eso antiguamente lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos. Se echaban al monte, sin importarle a la familia y nada, pero ahora es que no podemos echarlos al monte. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología no nos lo permite. Porque si no hay tecnología, estaríamos echados al monte hace ya 20 años atrás. Porque estamos listos para hacer. Entonces a mí ya me parece bien todo lo que hablamos, es un discurso que tenemos siempre. De lo que hablamos, Somatel, estoy contigo siempre, tú sabes, hemos estado de la mano, Padre Custodio, y lo hemos vivido. Levantamos a Cataluña entera, y tú lo sabes, enterita. ¿Lo levantó quién? Somatel, los 4 partidos, el Padre Custodio, Argamasa, para el futuro. Ese que tiene el destino divino que tiene, la Argamasa. Ahora también tiene una tarea importante. Ahora sabemos si va a seguir por ello o no va a seguir. Pero bueno, es una argamasa que tiene ya la voluntad divina. Y es así, o sea, es apoyar al pueblo. O sea, al pueblo se le apoya, el pueblo responde. El carlismo, ahí lo tiene. ¿Qué era el carlismo? La gente con la azada, el otro con las papardeñas. ¿Qué? Antiguos aguerridos que los, perdonando en la guerra, ¿por cómo ganan la guerra? Por ganar por los carlistas, por la gente del pueblo. Pero si al pueblo se le apoya, pues el pueblo vive su vida. Pero yo lo veo cada día, hoy la vez Francina está conmigo. O sea, en bares de barrio. O sea, que antes tenía un discurso, se puede decir rojo, republicano, ahora tiene un discurso patriota. Porque está viendo la situación, pero claro, si nadie les apoya, nunca haremos nada. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, apoyar a la gente que tiene ganas de dar su vida por España. Yo la daré, pero creo que mi gente se quede detrás. Mi gente que se quede cubierta. Antiguamente era al revés, se daba todo y se moría, pero el día de hoy, dadas las circunstancias de la tecnología, no se puede. Entonces yo, aquí a todos los que estéis aquí, apoyo a eso que estoy diciendo. Padre Custodio, lo que pasa es el referente, el único que queda ahora para llevar a España donde tiene que ir. No, es así. No hay más, Nos podemos reír. Si no hay un punto en común, esa persona que reparta
Ahora te digo, porque yo, por ejemplo, ahora, si a mí viene Europa aquí y dice, tema Jesús, 6.000 euros. Me traigo una banda de la Legión, la traigo por toda Barcelona, desfilando a paso ligero y a paso de y cada Barcelona entera. Y al día siguiente se ha acabado el papel higiénico de eso, se ha acabado todo. Pero claro, no tengo 6.000 euros, pero claro, con 6.000 euros, ganamos a España entera, 6.000 euros de mierda. O sea, que es traer una banda de la Legión. Entonces, traemos a todos los veteranos de la Legión, traemos todo el mundo, los ponemos en la plaza de Cataluña y se le caen los huevos al suelo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? 6.000 euros. Pero es que no hay esa voluntad política, no hay eso. Entonces, bueno, perdonar, las palabras que he dicho, no perdonar, no, o sea, lo he dicho con mi forma de hablar regionaria, que tengo el impulso ese, es lo que hablamos siempre. Para el custodio estamos estado mala, que hemos visto el sentir de la gente, cómo el pueblo está con él, es que es lo que estamos hablando, es solo un poquito de cada uno. O sea, un poquito de cada uno, nada más, un poquito nada más, un poquito, un euro, lo que sea. Saber que el padre custodio y lo otro, un fondo común. ¿Para qué, coño? Banda de la Legión aquí en Barcelona, un día, al otro día también, y al otro también. Y no digo la Legión, de cualquier cosa. Y eso a los chavales les gusta. Hoy la he visto ella hoy. Un barrio, voy a ir 2 veces y ya son todos españoles. Es que es muy sencillo. Es que es muy sencillo. Pero bueno, falta eso. Falta eso de todo está muy bien. Pero está todo inventado. Es que nuestros antepasados han sido tan grandes que ya lo inventaron todo. Es cuestión de seguir lo que han inventado y llevarlo a cabo. ¿Cómo se lleva a cabo? Como hicieron ellos, con esto, con otro, con el oro y apoyando a la gente que llega a hacer cosas. Y por ahí, mira, si la pongo aquí. No, pero es que hay mucho que Y por ahí hacer en el sofá. ya termino. Y nada, dicho esto, viva España y viva la Legión. Bueno, hoy os dejamos desmadrar un poco porque vamos muy bien de tiempo. Sí, déjame. Hoy me ha dejado pegado ya adentro ya. Solamente para todos los compañeros, si quieren seguir, hay 2 personas que están en contra de la leyenda negra interesantes. Un historiador mexicano que se llama Zunzunegui, que creo que tiene también una cadena de, bueno, esto que tiene los bloggers, ¿no? Del blogover, ¿no? Y Antonini, un tal Antonini de Jiménez, que es un profesor andaluz que da clases en Colombia y que dice que ha tenido una metamorfosis tremenda desde que era joven, era comunista, era feminista, era animalista, y ahora es todo lo contrario. Incluso ha escrito un libro sobre por qué se ha hecho taurómaco. Ahora es un taurómaco, tal y tal, pero es que tiene unas explicaciones muy breves, son vídeos muy breves, pero muy sintéticos y muy buenos. Antonini de Jiménez, es andaluz, es de Marchena. Marchena, buena gente. Con permiso, muchísimas gracias a los 4 ponentes. Yo solamente quiero utilizar el micro para dar un pequeño anuncio. El 28 de octubre hay una conferencia en la Asociación Miguel de Cervantes, la Cervantina, que está en la calle Pavía. Bueno, es una asociación que son mayores, entonces no usan redes, tiene muy poquita difusión. Y es una conferencia que va a ser sobre Cervantes. Cervantes, últimamente, también nos lo han intentado crucificar, porque es que yo no le creyendo. La película de... Modernizar. La película de... Bueno, creo que es muy importante que haya una asistencia masiva a esa conferencia el 28 de octubre, 6 de la tarde, es martes, y que, bueno, y a partir de ahí se susciten más conferencias de este tipo. Es una vergüenza que todos los estudiosos de filología española, cervantistas, personas vinculadas con la literatura, como yo misma, no digan nada, nada, nada. Es una vergüenza. Pues estoy a saber lo que le toca. Pasarlo por ellas, pasarlo por los WhatsApp para recordarlo. Eso es lo de menos. Mira, por favor asistid, porque yo creo que hay que hacer cosas, hay que hacer acciones, hay que dar conferencias, hay que poner en valor de nuevo a Cervantes, a la obra de Cervantes, y olvidarnos, por favor, esa obsesión que tienen por quién se acuesta, quién nos deja, o sea, por favor. Estamos hablando de apostar por una varina. Yo, en mi casa, sé con qué se acuesta. Los demás que se acuesten con quien quieran.
que pueda. Bueno, pues a pesar de que es temprano, yo creo que ya podemos dar esto por finalizado, pero eso no quiere decir que nos hemos quedado un rato por aquí tertuliando, comprando libros y tomando algo aquí en el bar. Y bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra